buenos días, Venezuela. Bienvenidos a Entrevista al Amanecer. Soy Yohaisa Adrián y la mañana de hoy estaré conversando con el doctor Julio Castro. Él es internista e infectólogo. Buenos días, doctor. Bienvenido a Entrevista al Amanecer. Buenos días, Yohaisa. Tras el apagón y en medio de la falta de agua, los venezolanos nos hacemos la misma pregunta. ¿Cómo podemos reconocer si el agua que llega a nuestras manos es potable? Si verdaderamente la podemos tomar a pesar de que a simple vista se vea cristalina. Primero estamos en sequía. Venezuela tiene periodos de sequía y lluvia que además están afectados por el tema del Niño. Ya tuvimos años previos con una sequía importante y eso hace que la distribución de agua a nivel nacional no ha sido ideal. Eso es un tema que ya viene antes. Entonces tenemos una crisis sobre otra crisis. El agua debe ser, por definición, incolora, insípida, no debe saber a nada y debe tener unas condiciones bacteriológicas mínimas que se miden en unidades de bacterias por cc. Eso se mide en los laboratorios, eso tiene unas medidas internacionales y es lo que define el agua como potable. Se supone que el agua de tubería debe tener esas condiciones, pero dadas las circunstancias, sabemos que no cumplen todas esas en un momento una, en un momento otra. Y eso hace que los sistemas de salud de agua en el mundo entero, todo el agua que reciben la tratan. O sea, el agua recibe un tratamiento en base a la cantidad de oligoelementos, que son elementos químicos, cloro, sodio, densidad, etcétera, etcétera. Se trata por procesos físicos y químicos para que termine siendo potable. No pasando eso, tenemos que garantizarlas en nuestro hogar o en nuestra institución, porque no tenemos la garantía de que lo que llegue tenga las condiciones mínimas. Aunque luzca incolora hasta inolora, ¿cuáles son las bacterias o posibles parásitos que pueden contraer las personas si toman esta agua? Las más comunes son Salmonella, Shigella y Escherichia coli, son las tres más comunes, pero no son las únicas. Hay virus como enterovirus, hay norovirus, hay una serie de virus que pueden entrar a partir del agua. Y te doy un ejemplo claro, es común, por ejemplo, tener epidemias de norovirus, que es un virus intestinal en cruceros que cuestan miles de dólares y el agua es súper tratada, pero aún a pesar de eso puede haber epidemia porque es un universo muy contenido. Entonces, con eso lo que quiero reflejar es que tenemos que tomar medidas más allá de las habituales en condiciones como las que tenemos para garantizar que la calidad del agua que comemos y los alimentos que preparamos con esa agua tienen las condiciones mínimas y eso es fundamental. Eso requiere procesos físicos que son la filtración, procesos químicos que son la cloración o procesos de temperatura que es un proceso físico también que es hervir el agua. Ese sería el proceso para potabilizar el agua. Exactamente. Ahora, quisiera que le aclare a nuestra audiencia, hay muchas personas que hierven el agua, apenas hierve, retiran del fuego. ¿Es necesario mantener el agua cuánto tiempo y cuánta cantidad de cloro hay que colocarle al agua para que realmente esté apta para el consumo humano? Son preguntas muy importantes. Uno, en términos del tiempo de hervir, hay una discusión en el mundo sobre cuál es el tiempo, pero lo mínimo es 5 minutos. O sea, una vez que usted empieza, que el agua burbujea, ahí empieza a contar y durante 5 minutos tiene que estar hirviendo. Algunos expertos internacionales dicen que debe acercarse a 10, pero entre 5 y 10 es la probabilidad 99.9% de que esa agua no tenga ningún elemento bacteriológico, virus o bacteria o parásito que sea transmisible a través del ser humano. Una recomendación es que se deje reposar después. Mucha de la gente se queja del sabor del agua hervida, hay gente que le gusta, hay gente que no le gusta, pero al dejarla reposar y la guardas en un envase que esté previamente limpio y esterilizado, y ahí eso puede durar una semana o 2 semanas sin problema, se puede utilizar para consumo humano. En el caso del cloro, la cantidad de cloro depende de la cantidad de agua. Es una dosis, por decirlo de alguna manera. No todos los cloros son igual. La lejía que se compra para limpiar en las casas tiene una concentración. La lejía de uso industrial tiene otra concentración que puede ser el doble. Entonces, dependiendo de la cantidad, usted tiene que medir la cantidad de agua, la cantidad de cloro. Mi recomendación es que busquen en página web. El CDC de Atlanta, que es el Centro de Enfermedades Transmisibles, tiene bibliografía en castellano que dice, dependiendo de la cantidad, no es lo mismo un envase de 2 litros que un bicho grande de estos de almacenar agua de los azules redondos que tienen 20.000 litros. Entonces, cada uno de ellos requiere una cantidad de cloro suficiente y eso hay que buscarlo dependiendo de cada uno de ellos. Igualmente me comentaba que los filtros tipo ozono no son lo que realmente convendría para potabilizar el agua. ¿Qué más tienen que hacer las personas en casa para lograrlo? Yo creo que el filtro, que es un proceso físico, debe garantizar un segundo proceso, o esterilización vía hervir o cloración, que al final tiene el mismo evento
después del proceso físico. Hay que hacer uno de los dos, no es necesario hacer ambos, o sea, es redundante hacer ambos procedimientos, con que usted haga alguno de los dos posterior a la filtración sería lo ideal. Los filtros, básicamente los tamaños del filtro, que son filtros en base a piedra o elementos porosos, lo que hace es contener elementos grandes formes. Las bacterias tienen micra y estos elementos formes tienen milímetros. Entonces, el hueco del poro tiene otro concepto, que es quitar partículas que le dan color al agua, piedras, sedimentos pequeños, etcétera, etcétera. Ozono es diferente porque es un proceso físico que aumenta la concentración de oxígeno al agua, pero no necesariamente tiene una capacidad de esterilización como hervirla. Le da un sabor particular, el ozono también, pero la recomendación que hacemos, ozonificar el agua es un proceso que no es tan fácil y es costoso. Entonces nuestra recomendación, que es la más común para cualquier persona que tenga alguna fuente de energía, es esterilizar el agua o clorarla, que son mucho más fáciles a nivel de la comunidad general. Tratando este tema, es inevitable que le pregunte sobre las imágenes que circularon en las redes sociales de personas agarrando agua a orillas del río Guaire. ¿A qué riesgo se exponen estos venezolanos si la toman, si se bañan con ellas o simplemente quieren es bajar la poceta, pero por mala suerte la piel entra en contacto con esa agua? La densidad de bacterias en esa agua, que son aguas grises o aguas negras, es extremadamente alta. Una de las condiciones que utilizamos en los hospitales, que una persona que tuvo un accidente de tránsito, cae al Guaire, probablemente tiene un traumatismo. Esos pacientes son uno de los pocos pacientes donde utilizamos antibióticos, aunque no veamos la infección. Siempre los infectólogos decimos, no utilice antibióticos a menos que usted esté seguro que tiene una infección. Este es uno de los pocos casos donde tú asumes que el paciente esté infectado, aunque no tenga síntomas, porque una mínima herida puede producir una infección muy grave que avanza muy rápidamente, porque la cantidad y tipo de bacterias que están en esa agua son terriblemente peligrosas. Estamos hablando de Clostridium, que puede producir gangrena, bacterias en una densidad muy importante como el Escherichia coli, Shigella o Salmonella, que pocas cantidades, inclusive en contacto con heridas de la piel, pueden producir lesiones extensas, grandísimas y muy severas. Nuestra recomendación es que esa agua no utilice para nada, preferiblemente para nada. Eso no es agua apta para consumo humano, si bien hay formas de tratamiento de aguas residuales para regadíos, o usos secundarios, etcétera, requieren unos procesos súper complicados en plantas específicamente hechas a eso. Entonces, nuestra recomendación es que esa agua no debe ser recogida para eso. Doctor, los cuidados en la calle. He escuchado que debemos también tener cuidado con el hielo que consumimos porque muchas personas tienden a pensar que al congelar esta agua ya los parásitos y las bacterias han muerto. No, la congelación, si el agua tiene bacterias, el congelamiento solamente hace a poner a dormir a la bacteria en hibernación. Y en lo que baja la temperatura, en lo que sube la temperatura, se pone más caliente, las bacterias pueden replicarse. Entonces, si usted quiere tener hielos de consumo humano, hágalo con agua estéril de su casa. Eso quiere decir que usted está en la calle y se toma un jugo, pide un refresco y le pone hielo, usted está en riesgo de adquirir una enfermedad transmitida a través del agua o que entre por la boca, donde están todas las que nombramos. Virus, por ejemplo, como el de la hepatitis A, puede transmitirse por esa vía también. Entonces, mi recomendación ahora es que evite comer en la calle nada que no esté envasado, enlatado o cocinado. Todo lo que no esté en esa lista, usted tiene riesgo. He escuchado personas que venden agua de manantial, quizás en estos envases azules que vemos en la calle, y también que toman agua del Ávila o de estas montañas que caen tipo manantial. ¿Esa agua se puede consumir, doctor? No, nuestra recomendación es que hoy en día 100% del agua, venga por el agua de tubería, venga por agua que es para consumo humano de manantial, usted debe tratarla. Eso es fundamental tratarla porque nadie garantiza que esa agua tenga las condiciones. Por mucho que nos parezca que es una fuente natural como el Ávila, etcétera, esa agua tiene que tener proceso físico de filtración, proceso de temperatura o cloración. Es independientemente del tipo o calidad del agua que tenemos. Muchísimas gracias por acompañarnos, doctor, en Entrevista al Amanecer. Y a usted, muchísimas gracias por acompañarnos en casa. Estuvimos conversando con el doctor Julio Castro, infectólogo internista. Los espero a las 7 en punto en Primer Contacto, en minutos, en la emisión matutina de su noticiero Venevisión.